Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Miren, vamos a empezar toda la información, que vamos a dar en estos días, les va a servir para el tercer departamental, ¿sí? Tanto para el tercer departamental de finanzas, para los compañeros de proyecto de inversión, que más adelante van a requerir esta información, también para los de ingeniería económica. O sea que vamos a matar 3 pájaros de una pedrada. 3 pájaros de un tiro, se dice. Bueno, jóvenes, miren, voy a hacer un pequeño resumen de dónde vamos a partir, ¿sí? Para el tercer departamental. ¿Qué tenemos como base? Perdón, ¿sí? Para los que no te conocen. Para los que no me conocen, perdón, yo soy la maestra Hilda Espinosa Mesa, soy mamá de su maestra, para los de Upita, de su maestra Faride Chávez Espinosa. ¿Algo más, maestra? ¿Saben qué? Me tiene amenazada. ¿Saben qué me dice? Va a tener que dice, sonríeme. Entonces, empezamos, compañeros. Miren, ¿qué es lo que hemos visto o qué requerimos como antecedente para nuestro tercer departamental? Nosotros, digo, con los que ya he dado clase, hemos visto lo que se llama los estados financieros, ¿no? Para los de finanzas, para los de ingeniería económica, se llama estados financieros. Pero ¿cómo se llama para los alumnos de proyecto de inversión? Para los proyectos de inversión se conoce como estados pro forma, ¿sí? Tenemos la misma base teórica. Lo único que, ¿por qué pro forma? Porque recuerden que en el proyecto de inversión tú vas a crear una empresa y entonces tú te estás adelantando y le vas a poner el producto que tú vas a sacar de mercado, cuál va a ser su nicho de mercado, tu producto, estudias al oferente, al demandante, la forma de la comercialización, ¿sí? Tu mercado. Y determinas tu demanda insatisfecha y dices, de esa demanda insatisfecha, yo voy a cubrir este segmento de mercado. ¿Estamos? Después viene la parte técnica en donde vas a localizar tu empresa, si cerca del producto o cerca del mercado, ¿no? Y después que ya tú determinas dónde, ¿no? Basado también hay todo un proceso, ¿no? Entonces, una vez que ya determinas, se va a venir la siguiente parte, que es la ingeniería del proyecto, en donde tú tienes que ver con tu planta, cómo vas a distribuir tu maquinaria, qué tipo de proceso de producción vas a tener para que puedas adquirir todo tu maquinaria o tu mobiliario y equipo de oficina. Vamos a ver qué tipo de empresa va a ser, de producción o de servicio, ¿no? Y dependiendo de todo eso, entonces tú distribuyes tu terreno o buscas un terreno que rentar de acuerdo a tus necesidades, y entonces tú lo acondicionas, ¿no? Que son los gastos de instalación. Bueno, entonces después viene y algo muy importante, tu producto, o sea, qué es lo que tú vas a generar o qué es lo que tú vas a vender o qué tipo de productos o servicios vas a generar. Entonces haces tu estándar, ¿no? O inclusive si sacas un nuevo producto, ¿qué haces? Lo tienes que, en este caso, patentar, también sigues toda una serie de procesos. La cosa es que tienes toda la parte técnica en donde dices como si fuera una maqueta, esta es mi empresa, es más, tengo esta distribución, las máquinas van de esta forma porque mi proceso de producción va a ser esta, ¿sí? Y después que ya tienes todo, inclusive a la hora de diseñar, de cómo va a ser tu proceso de producción, qué activos fijos vas a tener, independientemente de la materia prima o insumo, también ahora
cuántos, en ese caso, mis recursos humanos, cuánto personal yo voy a requerir de acuerdo a esa distribución que yo tengo, ¿sí? En el área de producción, en la parte operativa, digo, de administración, de venta, ¿sí? Y hasta ahí tengo ya todo diseñado, todo calculado, ¿sí? Y viene la tercera etapa, que es la parte económica, que es la parte que vamos a hacer, ¿sí? En esta parte económica, ¿sí? Para los de proyecto de inversión, van a suponer que es como si la empresa ya estuviera trabajando y entonces va a tener que un balance general, un estado de pérdidas y ganancias o estado de resultado, que se llama ¿qué? Estados proformas. Y para los alumnos de finanza, para los alumnos de ingeniería económica, ya trabajamos con ¿qué? Trabajamos con estados financieros, que es de empresas que ya vamos a trabajar, que ya están trabajando inclusive, pero que ya es una realidad, o sea, ya está, este proyecto ya se va a poner en marcha, ¿sí? A lo mejor aquí en el proyecto determinamos que requerimos 20 millones de inversión, ¿no? O sea, ya tengo en el área técnica, como decíamos, el terreno, la construcción, la maquinaria, qué tipo de personal, ya lo tenemos todo, en este caso, cuantificado. Vamos a necesitar 3 máquinas de esta capacidad, ¿no? Vamos a necesitar, no sé, 2 equipos de transporte, o sea, todo ya lo tengo. Y en la etapa entonces económica, ahora lo vamos a cuantificar monetariamente. Entonces viene la etapa de la inversión. Y en la inversión es ver de dónde yo voy a traer mis recursos financieros, ¿sí? Y entonces busco en este caso qué entidad va a dar financiamiento. ¿Estamos? Y entonces, en eso de dar financiamiento, entonces vamos a ver tasa de interés, ¿sí? Entonces vamos a hacer un cuadro, en este caso, de pago de ese monto de inversión. Entonces, lo que sucede aquí, que eso que les estoy explicando, que está en el estado pro forma, para ustedes de proyecto de inversión, entonces les va a servir lo que yo a continuación voy a empezar a desarrollar. ¿Estamos? Bueno, entonces le decía, acá está mi estado financiero, estado pro forma. ¿Qué vimos? Balance general. Voy a repetir, pero brevemente. ¿Qué era el balance general? Es el que nos va a mostrar qué es lo que tiene la empresa. Y entonces, para demostrarnos qué tiene la empresa, va a tener un activo y va a tener un pasivo. Digo, todo lo que posee la empresa, ¿no? Todo lo que posee la empresa. O para los de ingeniería, para los de proyecto de inversión, ¿qué es lo que tiene que tener esa empresa? Entonces, a lo mejor aquí va a tener la cuenta bancos, va a tener una cuenta de inventarios o mercancía, va a tener una cuenta a lo mejor en el pasivo solo el proveedor y una entidad financiera, un préstamo, ¿sí? Entonces, aquí tengo el activo, ¿qué posee la empresa? Pero también tiene un pasivo, ¿cuáles son sus obligaciones o sus deudas? ¿Sí? Y tiene una cuenta que va a ser la diferencia, que se va a llamar su capital contable. Ustedes, los de proyectos, van a ver más adelante cuando utilicen la fórmula de liquidez y solvencia, que lo tienen que hacer. Ahí ustedes lo que van a ver es, por ejemplo, capital de trabajo. ¿Dónde saco mi capital de trabajo? ¿Qué dice? Que es igual al activo circulante menos el pasivo circulante. ¿Dónde está esa cuenta? Aquí en activo, ¿sí? Bueno, entonces tengo mi balance general. Ahora, ¿qué? El otro documento.
se llama ¿qué? Estado de resultado o estado de pérdidas y ganancias. ¿Sí? Ahora lo que nosotros vamos a ver en este estado de pérdidas y ganancias va a ser analizar todas las cuentas y entonces yo les voy a empezar a dar el ejemplo de decir qué significa cada una de esas cuentas y cómo ustedes van a hacer sus tablas. ¿Estamos? Bueno, entonces este estado de resultado es lo que voy a hacer. Y entonces, ¿para qué? Ese estado de resultado me va a servir para determinar, por ejemplo, para determinar en este caso el hecho de buscar una inversión, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que ustedes son los inversionistas. Yo les pido a ustedes un crédito, vamos a suponer de 100, que puede ser 100 millones, de 100, y entonces yo te ofrezco, ¿no? Por ejemplo, darte 5 más, 105, ¿no? Te voy a dar, tú me vas a dar 100 y yo te voy a dar 105. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué fórmula vas a utilizar? Pues vas a utilizar una fórmula que se llama valor presente neto. Entonces vas a traer del futuro los 105 y vas a ver que si con ese 105, porque tú me diste 100, con esos 105 tú puedes comprar lo que ahora tú puedes adquirir, ¿no? Y a lo mejor hoy con los 105 tú podrías comprar, por decir algo, dos camionetas de X modelo. Pero resulta que si tú traes los 105 ahora, resulta que solo te alcanza para comprar una camioneta y claro, hay una diferencia de dinero, pero ya no puedes comprar las dos, ¿sí? Entonces, eso se llama valor presente neto. Pero para poder determinar eso, para poder determinar el punto de equilibrio, para poder determinar la cuenta de amortización de capital, se requiere en este caso desarrollar mi estado de resultado. Estado de resultado o de pérdidas y ganancias. ¿Qué cuentas tengo acá? Si yo desarrollemos el ejercicio que teníamos del libro, mejor. Voy a utilizar el libro de Vaca Urbina, que es proyecto de inversión, ¿vale? Que es proyecto de inversión, ¿sí? Que es este libro, que yo creo que lo tienen y les va a servir para todos. Checa a ver si se ve bien. Para los de finanza, para los de ingeniería económica. Ese es el libro que vamos a utilizar. Entonces, ahí, ¿cómo determino? ¿Se acuerdan? Para los que ya vimos estados de estados financieros, poníamos que ventas, ¿no? Y en este caso, en el proforma se va a llamar ingreso. ¿Y cómo determinamos las ventas? ¿Se acuerdan que era ventas menos devoluciones, menos rebajas, ventas netas? ¿O cómo se determina esas ventas? Pues cuánto vendí, si no hay devoluciones ni rebajas, es cuánto vendo por su precio y ya tengo el monto de mis ventas, ¿no? O el monto de mis ingresos, ¿sí? Entonces tengo ventas menos ¿qué? Menos el costo, en este caso, de ventas. Este costo de ventas puede ser que para una empresa, o sea, aquí lo estoy generalizando, puede ser una empresa comercial o una empresa industrial. Si fuera una empresa industrial, podría decir costo de ¿qué? De producción. ¿Estamos? O sea, costo de venta, a ver, lo voy a hacer más chico aquí, costo de venta
¿sí? O puede ser costo de producción. Me vas dictando para que tengamos esa información. Ahora, yo tengo las ventas menos el costo. Si las ventas es mayor que el costo, yo voy a tener utilidad. Esa utilidad, ¿cómo se llama? Se va a llamarse utilidad bruta por ventas o utilidad de ventas. ¿Sí? Pero, ¿por qué en muchos casos hice la aclaración que era bruta? Porque a esta utilidad por ventas hay que restarle ¿qué? Los gastos de operación, o sea, tanto de la distribución como la administración y el pago de los gastos financieros, ¿sí? Entonces, este gasto de operación está comprendida, ¿por qué? ¿Por qué puntos? Por mis gastos de venta, o sea que, ¿se acuerdan que le decía o gastos indirectos que tiene que ver con la distribución del producto? Tenemos gastos de administración o administrativos que tiene que ver, como su nombre lo dice, con la administración de la empresa. Y vamos a tener ya sea más que productos financieros. ¿Qué viene a ser esos productos financieros? Estos, ¿sí? La palabra producto es utilidad financiera. Y esto se pone más cuando el saldo es mayor, ¿sí? Cuando el saldo es mayor, el producto, entonces restamos. Pero si el gasto es mayor, entonces puede ser gasto también. Gasto financiero. Y recuerden que el gasto financiero, la palabra gasto es ¿qué? Pérdida. Ahorita les voy a explicar, en este caso, qué cuentas son producto financiero y qué cuentas son gasto financiero. Los alumnos de Ingeniería Económica, todo esto ya lo saben, viene a ser como un repaso para ustedes, ¿sí? Si yo hago entonces a esta utilidad le resto mi gasto de operación, resulta que esto va a ser igual a ¿qué? O sea, esto menos esto va a ser igual a ¿qué? A utilidad de operación. ¿Sí? Si no hubiera otros, va a haber otros productos y otros gastos, o sea, otras utilidades o otras pérdidas que tienen que ver con ingresos o utilidades, pero que no tienen que ver con la actividad de la empresa, sino una actividad diferente. Como que, por ejemplo, si nuestra empresa le va bien, entonces al final tiene una utilidad neta después de haber pagado impuestos, vamos a suponer de 100 millones de pesos, y no tiene planeado crecimiento para su empresa, nada, a lo mejor deciden, ¿no? ¿Y qué tal si es solo una persona el dueño? Decide que en este caso voy a comprar acciones de otra empresa, ¿sí? Y si yo compro acciones de otra empresa, entonces yo al final del año, esa empresa va a generar utilidades y yo voy a obtener ¿qué? Dividendos. Entonces, esos dividendos ya es que sería otros productos, en ese caso, financieros, ¿sí? Pero así como hay otros productos, por ejemplo, otras utilidades, puede haber pérdida. Por ejemplo, vamos a suponer que estoy trabajando, llevo 1 año y medio, y yo cuando empecé la empresa, yo tenía una máquina o 2 máquinas que me generaban
en unidades vamos a suponer 105.000 unidades, ¿no? Las dos máquinas, pero mi producto tiene mucha aceptación en el mercado. Entonces yo requiero ahora sacar más productos. Entonces decido ya sea adquirir una máquina más o dos, o decido cambiar esas dos máquinas, ¿no? Que entre las dos me dan 105.000, quiere decir que cada una 52.000, 250 unidades, a lo mejor trabajando 2 turnos, ¿no? Pero de pronto hay unas máquinas que producen 500.000 unidades. Entonces, ¿qué puedo hacer? Mejor vendo esas 2 máquinas y adquiero una nueva. ¿Estamos? Entonces, las máquinas, estas que yo tengo, de acuerdo a ese año y medio que yo ya lo estoy usando, se ha depreciado. O sea, ha perdido su valor por usarlo, por ese tiempo. Y si me costó, por decir algo, 500.000 pesos cada una, 1.000.000, las voy a vender y ya no lo puedo vender al 1.000.000. Entonces, voy a ver mi cuadro de depreciación, que también después lo vamos a hacer. Entonces, de acuerdo a mi depreciación, resulta que esas máquinas, por decir algo, si costaban 500.000, actualmente cuestan 400.000. 400.000 más medio año cuestan 350.000 contablemente, ¿sí? Pero como a mí me urge venderlo, yo lo voy a vender no en 350.000, sino en 300.000. Entonces, ¿qué está pasando? Lo estoy vendiendo 50.000 pesos más barato. Esos 50.000 pesos más barato es una pérdida financiera. Pero en este caso, ¿qué? Será otros gastos financieros. ¿Sí? Esto si hubiera algo externo. Pero, por ejemplo, para los proyectos de inversión que apenas están empezando, pues ellos no van a tener esto, ¿sí? Y tampoco van a tener intereses cobrados. ¿Qué es lo que van a tener? Puro gasto financiero. ¿Estamos? Sino que ahorita les estoy dando una explicación, ¿sí? Completa, para que tengan una idea, para que también hagan su estado pro forma. Ahora, entonces, esta utilidad de operación menos otros productos, menos otros gastos, va a ser igual a ¿qué? A la utilidad antes del pago del impuesto o utilidad bruta del ejercicio. ¿Sí? Esta utilidad bruta del ejercicio, o llamado también utilidad antes del pago de impuesto. Entonces, ¿cómo lo obtenemos? Utilidad de operación menos, cualquiera de estos, menos o más, ¿sí? Ahora, si no hubiera otros, esta utilidad de operación sería utilidad bruta del ejercicio. Para que sea la utilidad neta, ¿qué necesitamos? Pues vamos a necesitar restar, o sea, pagar nuestro impuesto, menos el 32% del impuesto sobre la renta, menos el 10% de la participación de las utilidades ¿de quiénes? De los trabajadores. Entonces, una vez que yo reste el 32% y el 10%, ahora sí, esto va a ser ¿qué? Utilidad neta ¿de qué? Del ejercicio. ¿Sí? Utilidad neta del ejercicio. Entonces, aquí es ya una vez que yo ya pagué mis impuestos. Como les digo, si yo soy el único dueño, o sea, una empresa de persona física, entonces esa es la utilidad que diga, eso fue lo que yo obtuve en el 2020, ¿sí? Ahora es pensar, ¿qué voy a hacer con esos dos, vamos a suponer, que aquí, después de todo eso, tengo 100 millones, ¿sí? Pero resulta
que no es solo esos 100 millones los que yo tengo. Yo tengo algo que yo he ido, que hace ratito le dije, yo deprecié esas 2 máquinas, ¿no? He hecho una depreciación de 150,000 por el año y medio. Entonces, si valía 500 menos los 150, entonces la máquina ya solo vale 350,000. Pero yo, ¿cuánto he depreciado? ¿Cuánto tengo depreciado? 150,000. Esos 150,000 se supone que yo lo tengo que tener invertido en el banco a un interés capitalizable, o sea, un interés compuesto, ¿sí? Entonces, en realidad lo que yo tendría, ¿qué sería? Los 100 millones más ¿qué? Más mi fondo de depreciación, ¿sí? Fondo de depreciación o amortización también a la deuda, ¿sí? En este caso sería fondo de depreciación, por decir algo, 150,000, ¿no? Ya sería aquí porque estoy hablando de millones, 150,000 de depreciación. La suma entre la utilidad neta del ejercicio más ese fondo de depreciación se va a llamar ¿qué? Flujo neto de efectivo. Con esto es indispensable para que podamos hacer la evaluación económica de tu proyecto. Con esto es que yo puedo determinar mi valor presente neto, la TIR, la TEMAR, ¿sí? Para los de proyecto. De esta forma te voy a demostrar a ti, inversionista o institución financiera, que mi proyecto es rentable, ¿sí? O sea, voy a proporcionar toda la información, le voy a hacer su evaluación y aquí está mi proyecto que va a ser, es rentable a 3 años, ¿sí? Y aquí está la utilidad y aquí es todo esto lo que se va a generar. Y para el caso de finanzas, para el caso de ingeniería económica, la visión es otra. ¿En qué sentido es otra? En que aquí nosotros ya estamos trabajando y lo que nosotros requerimos es un nuevo crédito o que nos incrementen, en este caso el proveedor que nos incremente el monto de la deuda. Vamos a suponer que ellos nos venden mercancía a crédito por 500,000. Entonces lo que queremos es que nos aumenten a 800,000, ¿sí? Pero entonces, ¿qué hace el proveedor? Lo primero que te pide es tus estados financieros. Entonces va a decir, te hace tu análisis, lo que vimos con ustedes, que era la liquidez, la solvencia, ¿sí? Ese es uno de los parámetros, pero también ahora vamos a utilizar otras fórmulas que va a complementar, ¿sí? El hecho de decir si acepto o no acepto otorgarle el crédito o aumentarle la línea, en este caso, de productos a crédito, tu línea de crédito, ¿sí? Entonces, este es en forma general, ¿sí? En forma general. Ahora le voy a poner valores y voy a poner en este caso, para el caso del proyecto de inversión, lo voy a sacar del libro, como les digo, de Baco Urbina. Está en la página, perdón un ratito, que tiene depreciación. Y el resto también de los compañeros lo puede ver. Entonces, vamos a hacer ese estado de resultado. Y a ver dónde dejé mi borrador, alumnos, devuélvanmelo. Aquí está. Entonces, voy a borrar esta parte. Y estamos bien con ingreso. Le vamos a poner como dice el libro, para que ustedes, si no en este momento
no entienden, puedan ver la información. ¿No? ¿Es qué página? 210. Está en la página. Pero depende de la edición. Ah, depende de edición. Pero bueno, la tabla se llama como tal el cuadro. Perfecto, sí. Se llama estado de resultado y va a tener ingreso, que es lo mismo, recuerden que ventas netas. Ingreso. Abajo costo de producción. Le vamos a poner, yo para que se distinga nada más, menos su costo de producción. ¿Sí? A ver. Vamos a poner unas cantidades. Después, ¿qué viene? Costo de administración. Después de los ingresos, el costo, ¿no viene utilidad? No tiene. Entonces, costo va a tener ahora, ¿costo qué? De administración. Costo de administración. Costo de ventas. Costos financieros. Eso nos va a dar la utilidad antes de impuesto. O también recuerden utilidad bruta, ¿no? Del ejercicio, lo van a tener ustedes. Impuestos. O sea, menos los impuestos. Eso nos da la utilidad después de impuesto. Utilidad después de impuestos o utilidad neta del ejercicio. Más depreciación. Ajá. Menos pago a capital o principal. Y esto lo vamos a sacar de un cuadro que vamos a hacer en relación vamos a buscar financiamiento, que es lo que buscamos en un proyecto de inversión o también en una empresa que esté trabajando, lo que está buscando es que financiamiento. Entonces ahí vamos a pagar intereses, pero también vamos pagando capital. Por eso dice pago a capital o a principal. Por último, flujo neto de efectivo. Y entonces, más la depreciación, o sea, la utilidad después del impuesto o utilidad neta, más la depreciación, menos los pagos a capital o a principal, esto va a ser igual a flujo neto de efectivo. ¿Sí? Ahí estamos. Entonces ahora lo primero que vamos a ver es costos, ¿sí? Y después que determinemos costos, este es vamos a decir, los temas que vamos a desarrollar, que ustedes tienen que ir determinando y van a ir haciendo su cuadro por cada uno de esos gastos, costos, gastos, ¿sí? Bueno. Y ya con esto, cuando tengamos todo esto lleno, ya podremos hacer lo que yo les decía, determinar ¿qué? Determinar mi valor presente neto, TIR, temático, ¿sí? Tenemos un ejemplo de balance general. ¿Sí? A ver. ¿Se acuerdan los compañeros, que cuando hicimos balance general y estado
estado de pérdidas y ganancias, utilizamos el libro de, ¿cómo se llama? El de contabilidad. No es Bacurbina. Es Elías Lara Flores, y es un libro que es primer curso de contabilidad, ¿no? Y ahí viene una explicación general. Ya los que hicieron la tarea para el segundo departamental de finanzas y de ingeniería económica, analizaron los estados financieros de empresas reales, ¿no? Y hay muchas cuentas que pues no aparecen, porque eso depende de qué, de tu actividad o giro. Inclusive vieron en casi la mayoría de los balances generales que no te hace la diferencia entre un activo fijo y el diferido, ¿sí? Ponen corriente, no corriente, activo circulante, no circulante, y en el no circulante también estaba el diferido, ¿sí? Pero, pues, si ya tú ya los conoces, ya lo sabes, simplemente se suma, se resta, que es lo que ustedes van a hacer después, ¿sí? Bueno, entonces vamos a empezar hablando del costo, ¿sí? Y ya después, bueno, vamos a empezar en orden mejor. Dice ingreso. ¿Cómo yo determino el ingreso? El ingreso va a ser igual a ¿qué? A Q, ¿sí? Por su precio. Por su precio, ¿sí? Su precio de venta. ¿Vamos? Ese va a ser el ingreso. Entonces, Q, esto es unidades vendidas. Y P es precio de venta, pero ya de venta unitario. ¿Sí? Así vamos a determinar el ingreso. Ahora vamos a hablar del costo. ¿Sí? Entonces, antes de que veamos solo costos, quiero que hagamos una diferencia entre costo versus gastos. ¿Todavía tenemos tiempo? Bueno, ¿cuál es la diferencia? Miren, fácil. El costo cuando yo adquiero, ¿qué? Adquiero materia prima. 3 minutos. Adquiero, en este caso, todo lo que sea del activo fijo, llámese maquinaria, mobiliario y equipo de oficina, hasta papelería. Yo tengo, es más, hasta tengo una patente, una marca, ¿sí? Entonces, yo tengo un activo fijo. Si mi empresa quebrara, es más, también ahí está la materia prima. Si mi empresa quebrara, por ejemplo, con esto de la pandemia, si yo ya tenía el 1 año y medio trabajando, llega la pandemia, mercado cerrado, no hay consumo, etcétera, me veo obligado a ¿qué? Pues darme en quiebra, cerrar la empresa, pero tengo maquinaria, ¿y qué voy a hacer? Pues lo voy a vender. Y si ha habido empresas que adquieren, ¿por qué? Porque al menor precio, y de todas formas saben que ese problema va a pasar, ¿sí? Es aquel que compra barato, y eso siempre es así, ¿no? Compra en etapa de crisis, como han hecho los chinos, ¿no? Entonces compro barato y ya pues pasa el problema, ya obtengo máximas utilidades. Entonces, ¿qué pasa ahí? En ese caso, cuando yo lo vendo, por lo menos, aunque sea depreciado, recupero lo que yo invertí en un activo fijo. Pero mi empresa, ustedes me van a decir, estaba trabajando, ¿no? Yo tenía pago de luz, si no era mi local de renta, pagué pago del gerente, el subgerente, la secretaria, el contador, etcétera. Dice que yo pagué tanto. Eso se llama gasto y no se recupera. Pero ¿qué sí recupero? La mano de obra directa. ¿Cuál es la mano de obra directa?
Por ejemplo, si esto es una fábrica de muebles, lo directo es el que maquila, el que arma, el que barniza, pero no el que está en el área vamos a decir, en el área administrativa, no, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hacer esa distinción en que los costos tienen la característica que se recupera. Inclusive, en esa fábrica de muebles puedo tener mi materia prima así, que es la madera. Puede estar maquilado, puede estar a lo mejor medio pintado, puede estar en este caso ya armado, pero lo vendo y lo recupero. ¿A qué? Al costo. En cambio, los gastos como que, por ejemplo, los sueldos, ¿sí? Todas las prestaciones de los trabajadores, ¿sí? El impuesto que yo he pagado hasta ese momento, todo esto no se recupera a la hora que yo vendo, ¿sí? Bueno, aquí entonces nos quedamos.